A ver, Zambrana, que has leído sobre introducción a la bacteriología. ¿Qué es una bacteria? Doctor, no puede leer. ¿Qué es ¿A qué reino, desde el punto de vista de la naturaleza, pertenecerán las bacterias? Solo leí que podemos encontrarlos en formas de cocos, estreptococos, bacilococos y todo eso. ¿Qué es una bacteria? A ver, definime, Rolando Moreno. Es un microorganismo, doctor. Ya. Igual que virología habíamos definido qué son los virus, entonces vamos a definir qué son las bacterias, microorganismos. ¿Qué más? Ana. Pertenecen al reino de las procariotas. ¿Ya? ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza? Nuestras células, ¿a qué reino pertenecerán? América. ¿Cuántos reinos hay? Desde el punto de vista celular. ¿A qué reino pertenecerán nuestras células que forman tejidos y lo que ustedes han visto hasta ahora en histología y en fisiología? Células que tienen núcleo y organelas. Las bacterias tendrán núcleo y organelas. Las bacterias tienen su núcleo mezclado con el citoplasma, doctor, pertenecen son eucariotas. Más fuerte, Vilca, más fuerte. Su núcleo de las bacterias está mezclado con su citoplasma, no tiene membrana celular y son celulares. Ya, entonces, ¿tendrán núcleo o no tendrán núcleo las bacterias? Tienen núcleo, pero está mezclado con el citoplasma. Y el núcleo falso, eso quiere decir procario, ¿no? Que no tiene núcleo verdadero. ¿Está bien? Al contrario de las eucariotas que pertenecen a nuestras células, al reino de las eucariotas. Bueno, carion, viene del griego, ¿no? Núcleo, o sea, núcleo verdadero. Y las organelas, obviamente, hay autores que dicen de que habrían evolucionado las mitocondrias, el aparato de Golgi y algunas inclusiones citoplasmáticas de algunas bacterias, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces un poco de introducción. Me confirman si ven. A la bacteriología médica, ¿no? No vamos a llevar todos los gérmenes, solamente los de importancia médica y causan patología en humanos. ¿Alcanzan a ver? Bien. Entonces, las bacterias son microorganismos y desde el punto de vista celular se clasifican en dos grandes grupos, los acelulares y los celulares. Los acelulares tenemos como representante los virus, viroides y priones. Ahí tienen la definición de cada uno de esos, lo que habíamos dicho que virus son unidades genéticas que solamente tienen ya sea ADN o ARN, ácidos nucleicos, ¿sí? O están formadas también de proteínas, por ejemplo, los viroides, que son moléculas formadas de RNA, y los priones, que son partículas infecciosas, proteínas, que no son ni virus ni viroides, son priones, proteínas, ¿no? ¿Está bien? Y entre en el reino celular se ha dividido en dos, los procariotas y los eucariotas. ¿Qué son los procariotas? Son aquellas células que no tienen núcleo, ¿sí? O es un núcleo que no es verdadero. Por ejemplo, ahí están las bacterias,
las algas cianofíceas, antes llamadas algas verde-azul, ¿sí? Y el reino de las eucariotas, que está formado por los protozoos, por ejemplo, las amebas, hongos y algunas algas microscópicas que corresponden al reino de las eucariotas, y también están las células vegetales en este grupo. Sí, pero lo que nos interesa es esto, las bacterias que pertenecen al reino de las procariotas, porque no tienen núcleo, o su núcleo no es verdadero como las eucariotas, y vamos a ver algunas diferencias. Sí, eso quiere decir procarium, que tienen un núcleo falso, ¿sí? O que no, en realidad viene del griego, que es hacia algo, ¿no? O sea que no, aparentemente no habría evolucionado, al contrario de las células eucariotas. Entonces su núcleo no habría evolucionado. Por eso, como vamos a ver en algunas características de las eucariotas, como algunas inclusiones citoplasmáticas, algunos autores evolucionistas dicen que serían evolución de algunas bacterias que habrían infectado, bueno, hace millones de años. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a hablar sobre la taxonomía bacteriana. Al igual que en biología hay reglas internacionales ya establecidas, ¿sí? En cuanto a su clasificación, nomenclatura e identificación. En cuanto a la clasificación, tenemos que decir, un poco entrando a las definiciones, que es la ordenación de los seres vivos en grupos o taxones en función semejante o parentesco evolutivo. La nomenclatura se ocupa de asignar nombres a los grupos taxonómicos, y la identificación es el proceso para determinar que un aislamiento particular pertenece a un taxón reconocido. En este caso, por ejemplo, en las tinciones, vamos clasificando e identificando, ¿no?, en dos grandes grupos, en el ejemplo de las gram positivas y gram negativas, ¿sí? Este sistema de clasificación ubica a todos los microorganismos en grupos homogéneos. A saber, en cuanto a la taxonomía bacteriana, hay los siguientes rangos: dominio, reino al que pertenece la bacteria; clase, orden, familia, género y recién la especie. Nosotros nos vamos a abocar al género y a la especie, porque después, con fines de taxonomía, obviamente ahí están los libros para ver, por ejemplo, el género Escherichia, a qué especie pertenece, hay coli, etcétera, o Shigella, por ejemplo, la que causa enfermedad humana es la Shigella disentería. Sí, entonces la especie es disentería, pero hay varias especies dentro del género, por ejemplo, Shigella o Escherichia, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco más adelante. Continuando con las definiciones. Ejemplo, especie es un grupo de población natural que se reproduce entre sí y que está aislada de otros grupos. Para los microbiólogos, especie bacteriana no es más que una colección de cepas que comparten numerosas propiedades estables. ¿Y qué será una cepa? Cepa es una población de microorganismos que desciende de un único organismo y de un aislamiento en cultivo puro. Por ejemplo, si cultivamos estafilococo, ¿sí?, ahí se va a reproducir en cocos, en racimos, en colonias. Y si sacamos una pequeña muestra de esa es una cepa, es una población de microorganismos que desciende de un en cultivo. Cada especie se asigna a un género. El género es un grupo bien definido de una o más especies. ¿Y qué es una especie? Un grupo de poblaciones naturales que se reproducen entre sí. Por ejemplo, se toma en cuenta la clasificación de Carbon-Linneo, que utilizó un sistema binominal para tipificar los microorganismos. Por ejemplo, el primer nombre está escrito con mayúscula y corresponde al nombre genérico. El segundo nombre, aquí en la flechita, que está en minúscula, corresponde a la especie. Por ejemplo, género Escherichia, especie coli. A menudo se abrevia el nombre genérico, E. coli.
se puede hacer o también puede nombrarlo como Escherichia coli, su nombre total, o E. coli. Los dos son válidos. Aquí, por ejemplo, podemos observar el reino de las bacterias en el dominio, ¿verdad? Bacterias, la filogenia, proteobacterias y las clases de las proteobacterias, que hay alfa proteobacterias, beta proteobacterias, gamma proteobacterias, epsilon proteobacterias, ¿ok? Y están a su vez subdivididas en orden, ¿sí? Hay orden cromatideales, triatricales, legionelas, pseudomonadales, vibionales, enterobacteriales, pasteurales. Y por ejemplo, aquí en las enterobacteriales, el orden enterobacteriales, la familia Enterobacteriaceae, hay varios géneros, varios microorganismos: Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia. Todos estos, Shigella causa enfermedad humana, Salmonella igual, Proteus igual, Klebsiella, Escherichia y Enterobacter. Muy rara vez Serratia. Y dentro del género Shigella, por ejemplo, hay varias especies: Shigella boydii, Shigella dysenteria, que causa diarreas, Shigella flexneri y Shigella sonei. ¿Está bien? Se ha clasificado también desde el punto de vista fenotípico, es decir, tomando en cuenta el fenotipo, ¿sí? Las características fenotípicas, es decir, los microorganismos que comparten una relación común en un único taxón. Y también se ha tomado características filogenéticas, es decir, desde el punto de vista del ADN. Los microorganismos se van a agrupar en función de las relaciones evolutivas. Sin embargo, es difícil de realizar para las bacterias debido a que no hay registros de fósiles, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un poco de las características genéticas, morfológicas, fisiológicas y ecológicas que vamos a estudiar. Por ejemplo, en las características genéticas, un componente importante es la reproducción, que puede ser por conjugación o transformación, ya que su reproducción de las bacterias es asexual, ¿sí? Y por plásmidos. El plásmido es muy importante porque es un fragmento de DNA circular y es extracromosómico, no está dentro de los cromosomas. Es una característica, por ejemplo, que difiere con las eucariotas. Por ejemplo, de nosotros, ¿dónde está nuestro DNA? ¿En qué parte de la célula? A ver, célica, chuquimia. En el aparato de Golgi, en las mitocondrias, ¿dónde está nuestro DNA? Chuquimia. Jesús. No puedo creer. A ver, núcleo. ¿quién va a salvar al grupo? Histología. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo, doctor. Ya en el núcleo celular, ¿verdad? Eso difiere en cuanto a las bacterias. Las bacterias tienen, no hay núcleo, hemos dicho, entonces está en el citoplasma, ¿ok? En forma de plásmidos, que son fragmentos de ADN circular. De nosotros, ¿qué forma tiene nuestro ADN? Según el modelo de Watson y Crick. Que en las películas también se ve. Ya es una doble hélice que puede ser de una cadena o doble cadena. Sí, en realidad es de doble cadena. El unicatenario tienen los virus, ¿sí? Las células eucariotas que están compuestas por las células animales, o sea, nosotros o de otras especies, ganado, qué sé yo, es doble hélice. ¿Está bien? De las bacterias no, son circulares, una característica, por ejemplo. En cuanto a las características morfológicas, su forma, su morfología de colonias, había dicho Kelmer que hay de diferentes formas, ¿verdad? Hay cocos, bacilos, formas en espiral, los espirilos, ¿sí? Y que tienen características ultraestructurales en las tinciones, que ya hemos visto algunas en prácticas. Algunos tienen cilios o flagelos,
que les va a servir como un mecanismo de movilidad. Y algunas bacterias van a formar, por ejemplo, endoesporas, como por ejemplo el género Clostridium, ¿sí? No todas forman endoesporas. También vamos a estudiar las características fisiológicas, por ejemplo, de dónde requieren la fuente de energía, los componentes de la pared celular, que en prácticas igual ya hemos dicho algo, ¿sí? Una bicapa lipídica, una pared celular de doble capa de lípidos, de grasas, que es semipermeable en función del metabolismo bacteriano que requiera la bacteria. No deja pasar, ¿sí? Cualquier cosa. El tipo nutricional, productos de fermentación, por ejemplo, hay algunos gérmenes que reaccionan a la lactosa, ¿sí? Temperatura de crecimiento, hemos dicho que la mayor cantidad o las bacterias más frecuentes que infectan a humanos son mesófilas, ¿verdad? Que se reproducen muy bien a temperaturas entre 30 y 37 grados, prácticamente la temperatura corporal. Que otros necesitan oxígeno, son las bacterias llamadas que las que requieren oxígeno para su metabolismo, se llaman, hemos hecho en prácticas Aeróbicas. anaerobias o aerobias. Ya, aerobias. Aerobias. Y las que no necesitan oxígeno y necesitan un diferente componente que no sea el oxígeno, puede ser CO2 o nitrógeno o hidrógeno, son lo contrario de aerobias, las anaerobias, ¿sí? Entonces vamos a ver también la relación fisiológica por el requerimiento de oxígeno. Bien, en cuanto a las características ecológicas, obviamente vamos a ver el ciclo vital, la patogenicidad, las relaciones simbióticas. Hay gérmenes que obviamente ¿cierto? Por ejemplo, muchas bacterias en el intestino sintetizan más bien vitamina K y decimos, o sea, no va a haber producción de vitamina K, que es importante para algunas discrasias sanguíneas. Bien. Una vez que identificamos una bacteria, por ejemplo, entérica, o sea, de intestino, mediante técnicas microbiológicas, que puede ser en una primera instancia las tinciones, ¿verdad? Y después, según fermenten con la lactosa, otros ácidos produciendo gas, y químicos, sí, y también el género, ¿sí? De una bacteria que posiblemente esté causando una infección. La mayoría de los pasos a seguir requieren que el microorganismo crezca en prácticas, primero las tinciones y luego el cultivo bacteriano. Actualmente ya, al igual que en los virus, se puede echar mano de la biología molecular para la tipificación y taxonomía de las bacterias. Y los nucleicos se va secuenciando, por ejemplo, la bacteria más estudiada es E. coli, ¿sí? La E. coli se ha manipulado bastante desde el punto de vista de la bacteria, es la bacteria más conocida, digamos, ¿no? Y se le ha hecho eso, se le ha extraído el DNA, un sinfín de cosas que le han hecho a la pobre Escherichia coli. Y también se puede realizar hibridación de ácidos nucleicos, que ya son técnicas mucho más avanzadas, tecnológicas en la tipificación de los microorganismos, en este caso las bacterias. Bueno, aquí esta diapo nos sirve nada más para ver el mundo de las arqueas y las eucarias que pertenecen a nuestras células, animales, vegetales. Por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae, que corresponde al mundo de las eucariotas, las arqueas y las bacterias, como por ejemplo Escherichia coli. Bacterias, las arqueas y las eucarias. Por ejemplo, les decía que el mundo de las eucarias, las células eucariotas, son células animales, hongos también que pertenecen a este reino. Las
plantas, ¿sí? Células vegetales, algunos microorganismos que causan, que no están tipificados como bacterias, pero pertenecen al mundo de las eucariotas, por ejemplo, tricomonas, ¿sí? Causa infecciones vaginales en las mujeres, o yardias, causa infección, pertenece al reino de las eucarias. La entoameba, igual histolítica, han debido ver en parasitología, pertenece al reino de las eucarias. Algunas características de las bacterias, de las arqueas y de las eucariotas. Por ejemplo, el DNA de las bacterias hemos dicho que es circular, sí, de las arqueas también, de nosotros no, de las eucarias no. Los ribosomas se clasifican o se tipifican como subunidades o unidades 70S, que es unidades Stenberg S, ¿sí? De las bacterias es 70, los ribosomas, de las arqueas 70 también, y de nosotros pesa 80 unidades Stenberg. Los intrones, ¿qué son los intrones? Recordemos un poco de biología y genética. ¿Qué son los intrones? América, Gareca. Intrones y exones. De acuerdo, doctor. Genética, a ver, González. ¿Qué es un intrón? No recuerdo, doctor. Alanes. No sabría decirle, doctor. Creo que vamos a volver a embriología, muchos. A ver, son fragmentos de DNA, pero que codifican, son unos pequeños fragmentos de ADN que codifican para proteínas. No toda la cadena de ADN va a servir para codificar las proteínas, por ejemplo. Ahí están los intrones, ¿sí? Y los exones. Por ejemplo, los intrones sí codifican para proteínas en las eucarias, no para las arqueas y las bacterias, no. Por ejemplo, 60% son exones en la cadena de ADN, es decir, ADN basura, que no te sirve para nada, proteínas. Entonces, es una característica también. Plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? María José, hemos hablado ahorita. Plásmidos. María José. Doctor. Plásmidos hemos dicho. No recuerdo, doctor. Ahorita hemos hablado. Hemos dicho o Vilca, salven al grupo. Bueno, es como se encuentra el DNA en el citoplasma, doctor, en forma de plásmidos. Son fragmentos de ADN, doctor, que se encuentran en el citoplasma. Ya, es el ADN extracromosómico en forma de circular, ¿sí? En forma circular, está en el citoplasma, que confiere resistencia, especialmente es importante porque va a conferir resistencia a los antibióticos, resistencia por plásmidos, es decir, cuando veamos la reproducción de la célula bacteriana por plásmidos, confiere a la próxima o a la amicacina, ¿sí? A cualquier antibiótico, esa es la resistencia que confiere los plásmidos, por eso es importante. Por ejemplo, las bacterias sí tienen plásmidos, las arqueas también, y las eucarias no, nosotros no tenemos, o es raro, ¿sí? De nosotros
no tenemos plasma, tenemos. No, ¿verdad? Bien. Otra característica es, por ejemplo, la metanogénesis. Las bacterias no producen metano, ¿sí? Las arqueas sí, y nuestras células, las eucarias no, las eucariotas no. Y bueno, otras características también, por ejemplo, de las bacterias eucarias y las arqueas, es de que algunas bacterias crecen por encima de los 80 grados. Por ejemplo, las bacterias sí, son las ¿qué se llaman las bacterias que crecen a temperaturas casi a ebullición? Termofílica. Termófilas, ¿sí? Las arqueas también sí, especialmente algunos tipos de algas, y de nosotros no, obviamente nos cocinamos, ¿sí? Entonces nosotros no. Nosotros, en realidad, se produce obviamente daño tisular por quemaduras, ¿verdad? También hay algunas bacterias que sí se reproducen muy bien o viven a estas altas temperaturas. Hasta aquí. ¿Dudas? Creo que no han leído introducción. Bien, ahora vamos a ir viendo un poco más. Me van a leer para mañana estructura bacteriana y metabolismo del Murray. Nomás van a estudiar. Vamos a seguir preguntando. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? Sí. Ok. Sí, no hay problema. No hay problema, si están ahorita estamos poquitos, ¿no? Pero obviamente somos los que creo que regularmente asistimos. Entonces, no hay problema. Lo suspendemos, entonces mañana más pasaríamos. Yo creo que mañana vamos a terminar esta parte de introducción y ya ir viendo a las bacterias que producen enfermedad humana, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.